a un hecho real, a una actitud congruente. Y eso lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su administración. El 10 de diciembre del 2012 se presentó la iniciativa de reforma educativa. Apenas traspasan 3 años. Abatir inercias, cambiar actitudes, conductas y poder situar a la escuela, a la educación, en el punto medular de una transformación, es un proceso que sin duda va a costar. Y si a esto le agregamos lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, de las sacudidas macroeconómicas que han afectado a nuestro país, sin duda a lo mejor no avanzamos o no avanzaremos en el tiempo que teníamos planeado. Pero esto es un proyecto que está en marcha y que se ve, que está ahí. Ahí están las líneas y están los hechos. Sin duda falta mucho por hacer. Se tuvo que lidiar, discutir, armonizar al propio sector magisterial, que estaba inquieto, rebelde, inconforme a lo mejor, pero a fin de cuentas poco a poco ha venido entendiendo que es algo vital en este proceso evolutivo de cómo tanto se maneja aquí, de tecnología, de ciencia, de avance, y que sin duda tenemos que ir a la par con ello. Entonces yo creo que ahí vamos, las 7 líneas, los 7 aspectos que engloban lo que comentabas hace un momento. La escuela al centro, infraestructura, capacitación, actualización, participación social de la sociedad, la autogestión de las escuelas. Le podemos poner el nombre que sea, aquí lo que importa es que vamos en la ruta correcta. Y creo que nosotros como Congreso de la Unión nos debemos sentir satisfechos de que vamos marchando, de que lo que aprobamos en la ley, modificando y dando las bases de la propia Constitución, reformando por primera vez en forma fundamental uno de los artículos madre de nuestra Constitución, como es el 3º, pues creo que fue bien recibido por la sociedad mexicana. Digo, han pasado apenas 3 años que iniciamos. Y sin duda esto tendrá que ser un proyecto transeccional, que vaya mucho más allá de que termine el periodo del presidente Peña y poder continuar en este proceso que lamentablemente en ocasiones nos gana la partida porque avanza más rápido la ciencia y la tecnología que nosotros mismos. Entonces, yo creo que nos debemos sentir satisfechos, sin duda no conformes, y estar evaluando, que es fundamental estar evaluando, ¿no? Y en medida que se vayan sintiendo los resultados, los estímulos, en los propios trabajadores de la educación, en los propios maestros, esto va a ir caminando. Más allá de situarlo como el culpable del retraso educativo. Yo creo que ese esquema ya va quedando atrás, o esa ficha ya va quedando atrás. Entonces ya los maestros están comprometidos con este hecho. A mí me encantó ver ayer al secretario de Educación sentado en Oaxaca. Definitivo. Sin duda debe haber habido ahí. Entonces, vamos caminando en ese sentido, falta mucho por hacer. Alguien no lo ha dicho aquí todavía, pero necesitamos ir a una profunda reforma de normales. El sistema educativo tiene que irse modificando. Hay muchas cosas por hacer, pero insisto, vayámonos paso a paso y podamos ir consolidando este proyecto. Yo los felicito, de veras, y ojalá podamos seguir avanzando. Decía Gerardo, es muy importante. Yo comparto lo que ya se dijo, ¿por qué tienen que ser los últimos viernes de cada mes lo de los consejos técnicos escolares? A lo mejor se pueden reunir 2 veces al mes, o en ocasiones no se podrán reunir ninguna en el mes, dependiendo de las circunstancias del estado, de la región, de la situación geográfica, climatológica, etcétera, del momento. Porque tienen que ser 200 días tajantes, como también ya se visualizó que pueden ser menos días si se aprovechan las horas. Y yo comentaba el ejemplo de Sinaloa, donde es imposible estar trabajando a fines de junio, principios de julio, con calores arriba de 43 grados. Y lo mismo pasa en Sonora y en Baja California, por hablar de esos estados. Entonces yo creo que esto también es susceptible de modificaciones y que podamos seguir generando iniciativas. Entonces yo creo que ahí vamos en la ruta correcta. Espero que Fidel, el senador amigo, se haya ido contento, pero sin duda falta mucho por hacer todavía. Y bueno, hay cosas que va de momento, insisto, y cuando termino, que no vamos a avanzar tan rápido,
Esos recortes presupuestales, los ajustes que están haciendo, en el propio Senado los estamos viviendo, entonces necesariamente tenemos que operarlo de tal manera de que esto pueda cambiar en los próximos tiempos, ¿no? Entonces yo te felicito, Javier, de veras, en serio, y esperemos seguir construyendo en la educación el país que la sociedad requiere. Muchas gracias. Gracias, don Daniel. La diputada doña Adriana Ortiz Lanz, por favor. Y luego sigo para... Muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenas tardes y sí compartir y decir con todos ustedes que me parece que esta mesa, que además felicito por la acertada decisión de haber invitado a la Cámara de Diputados y que esta reunión bicameral nos muestre no solo el interés que tenemos desde el Poder Legislativo por el tema educativo, sino además nos deje muy claro cuál es la tarea que tenemos por hacer, porque la tarea también es una tarea compartida, es una tarea que se tiene que ver desde el Ejecutivo, pero también desde el Legislativo. Y me quiero referir en principio a la primera parte de esta reunión donde la representante de la UNICEF nos presenta este extraordinario documento que seguramente en breve podremos compartir y que servirá y guiará y orientará sobre todo el trabajo de ambas cámaras en algo en lo que sí hemos dicho que no importa qué grupo parlamentario esté, no hay discusión. Es la importancia de la educación, la importancia de asegurar una educación de calidad a los niños, a las niñas mexicanos y a los adolescentes mexicanos. Y en eso no hay partidos, en eso no hay posturas, en eso hay una sola convicción por hacer las cosas y hacerlas en ese sentido. Y lo mismo pasa con esta intervención que nos hace el subsecretario Javier Treviño, y sí, yo comparto con el senador también esta visión que la reforma educativa sin duda alguna es una reforma integral y una reforma que era necesaria. Y creo que sí debemos de decir que se ha escuchado y se escuchó a todos los actores del sistema educativo nacional. No podría ser de otra forma cuando estamos diciendo que vamos a fortalecer la gestión escolar, que vamos a cambiar planes y programas de estudio, que vamos a dar más facultades a las escuelas, que vamos a fortalecer la organización escolar. Cuando estamos diciendo cada una de las cosas que cuando nos hemos ido a sentar a cada escuela, es preocupación del docente, es preocupación del alumno, es preocupación del padre de familia. Es decir, es una reforma que recogió la parte más sensible y la parte que también adolecía o carecía nuestro sistema educativo y la puso ahí, la integró y nos está permitiendo hoy verla de otra forma y verla en un tiempo que sí, son 3 años, pero a mí me parece que los avances que vemos son muchos, hablando del sistema educativo, cuando en realidad y en la teoría y los educadores sabemos que para ver cambios en la educación se requieren al menos una generación para egresar y poder ver en realidad lo que está sucediendo. Entonces hoy estamos viendo ya estas bases sólidas, me parecen pasos muy certeros de hacia dónde vamos, con qué rumbo y con qué dirección. Y esto lo que nos marca a nosotros como legisladores es también la agenda de ambas cámaras y del Poder Legislativo, y cómo tendremos que ir coadyuvando y armonizando en esa posición. Así que yo felicito ante todo esta reunión, este ejercicio de reflexión y esta posibilidad de continuar orientándonos, y sí, seguramente surgirán muchas dudas y además tendrán necesariamente que haber modificaciones de manera permanente, porque el sistema educativo no es estático, porque la educación no puede permanecer con los cambios que hoy hicimos de aquí en adelante, no. La educación es un proceso permanente de actualización y así se tiene que reflejar. ¿Qué nos pasó antes? Que de verdad olvidamos la parte de la actualización y de verdad olvidamos la parte de hacer cambios de manera permanente. Pero creo que hoy eso ya no lo podemos olvidar y tiene que ser un tema que tengamos presente de manera permanente. Así que muchísimas gracias por este extraordinario ejercicio. Gracias, doña Adriana. A mí me gustaría hacer algunas preguntas y hacer un comentario muy breve. Don Javier, las escuelas más pobres son una preocupación muy grande. Hay una gran cantidad de escuelas con menos de 25 alumnos,
hay una gran dispersión. ¿Cómo se le va a dar atención a estas escuelas? Cerca del 40% de las escuelas atienden al 10% de la matrícula. Esa es la asimetría que tenemos en la cobertura. Y luego aprovecho para reconocer a los legisladores de San Lázaro, porque hace unos días dictaminaron el tema de inclusión y seguramente que en eso tenemos mucho que ver. ¿Qué se está previendo desde el punto de vista de contenidos educativos en el tema de inclusión? Y también, abonando a la pregunta de la diputada de la Ciudad de México, si pudiéramos tener una explicación más amplia del impacto de los recortes al gasto por las necesidades que explicó el secretario Videgaray. Sé que la lista es grande, pero hay temas. ¿Qué pasó exactamente con Planea? Y lo digo con mucho respeto. El INE dice una cosa, la Secretaría nos da una forma de explicación que no necesariamente son las mismas variables. ¿Cuál fue la participación de especialistas que recomendaron la decisión que se anunció hace algunas semanas? También aprovechando que estuvimos en la mañana en la Secretaría, que nos ampliara este mecanismo de blindaje de las escuelas al 100 y la participación social por parte de los padres de familia y los miembros de la comunidad. Hay un programa de voy a usar un anglicismo, las laptops, que fue archianunciado y se han hecho comentarios bastante críticos. ¿Qué se está haciendo para evaluar ese programa y en su caso mejorarlo? En la Ley de Niñez y Adolescencia se pusieron algunas consideraciones para que el Coneval evaluara programas educativos. Pregunta, conforme al artículo 132 de la ley de la materia, ¿qué es lo que el Coneval está trabajando con ustedes para poder hacer las evaluaciones correspondientes? Y también me preocupa el hecho de que en la ley de niñez, y estamos aquí viendo con UNICEF la armonización, ¿cómo se va a atender los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el espacio educativo? Y también, solamente ya para concluir, y aquí hubo una feliz coincidencia de que varios de los legisladores provienen de la formación de docencia básica, en específico, en la formación de educación normal. ¿Qué medidas están anticipando en el corto plazo para poder tener mejores condiciones? Porque necesitamos avanzar, y esa es su opinión de quien habla, hacia una segunda generación de reformas. Lo que hoy se ha hecho son ajustes importantes, sí. ¿Suficientes? No. Necesitamos entrar al alma de la educación, que tiene que ver con los contenidos, con la formación de educación, en la formación de docentes y otras cosas que ya hemos platicado en más de una ocasión. Por sus respuestas vamos a agradecer. Y aprovecho también para comentar que le vamos a pedir, si los legisladores están de acuerdo, que los grupos técnicos nos ayuden para que el insumo que nos entregó el día de hoy UNICEF pueda tener un mayor procesamiento y cumplir, si están de acuerdo con los legisladores de San Lázaro, para que hagamos el compromiso de que entre ambas cámaras le entreguemos a México esa armonización. Y recordarles que tenemos los días 2 y 9 de marzo el Foro de Educación Superior, que también vamos a invitar a la Cámara de Diputados para hacer un examen mayor que hasta este momento todavía no hemos hecho. Don Javier. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a la diputada Patricia Sáez Pastrana por sus comentarios, por sus preguntas. En el caso de los supervisores, que el tema que usted se refería, cuál era el papel y cuál era el presupuesto en lo que habíamos anunciado en programa de Escuela al Centro, sí quisiera recordar que la responsabilidad por ley de los supervisores es hacerse cargo del servicio de asistencia técnica a la escuela, lo cual es muy importante. Estamos asignando al supervisor un papel fundamental en el acercamiento al aula, a la escuela, en establecer
la mejor forma de hacer realidad el servicio de asistencia técnica a la escuela y de crear un sistema de alerta temprana para que con una metodología, la capacitación, los diplomados que estamos ofreciendo al grupo importante de supervisores, de tal manera de que nos ayuden a saber qué está pasando en las escuelas, si los niños están aprendiendo bien a leer o no, a escribir bien o no, en temas de cálculo mental, en temas de convivencia, si se está aprovechando el tiempo, si los recursos y sobre todo los materiales se están utilizando. Son temas fundamentales que van a estar llevando a cabo los supervisores. Ahora, en ningún momento se habló de que haya una modificación del salario de los supervisores. Lo que se está hablando realmente es que se asignará una cantidad que en promedio sería, si le estamos asignando toda esta tarea de observación de aula y una mayor actividad de acercamiento a la escuela, que puedan tener en promedio alrededor de 25,000 pesos adicionales de acuerdo a la matrícula que atiendan al número de escuelas para apoyar su trabajo de acompañamiento a sus escuelas. Entonces, estamos trabajando en la capacitación de los supervisores en una nueva tarea importante, pero lo que es fundamental es que nuestra estrategia de que la Autoridad Educativa Federal, las autoridades educativas de los estados, los titulares de los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria, se acerquen a la escuela, al salón de clases, el conducto más importante es el del supervisor, como quien está haciéndose cargo del servicio de asistencia técnica a la escuela. Y aquí también, en esa misma presentación que usted tiene, diputada, es donde le estamos asignando también el apoyo de un asesor técnico pedagógico, o dos, dependiendo de cómo esté su responsabilidad. Eso es fundamental. Cuando usted hablaba, efectivamente, pasamos, y lo ha mencionado el secretario, y eso es un agradecimiento que hemos expresado a los legisladores, sobre todo a la Cámara de Diputados, el hecho de que el presupuesto de formación continua haya pasado de 220 millones el año pasado a un presupuesto de 1,800 millones para este año, es fundamental cómo estamos asignando, y eso es uno de los temas que anunciará el secretario en las próximas semanas, de cómo vamos a asignar. Hemos trabajado para que ese presupuesto de los 1,800 millones sea repartido entre los programas de formación continua de educación básica, los de programas de formación continua de media superior y también actividades del servicio profesional docente para los temas de evaluación. Así es de que se anunciará cómo estamos asignando el presupuesto de una manera muy transparente para los diferentes cursos que tienen que ver con parámetros, perfiles e indicadores en lo que nos marca la ley del servicio profesional docente, para los cursos que tienen que ver con la mejora de la ruta de mejora de cada una de las escuelas y de los programas prioritarios educativos. Vamos a hacer una explicación muy concreta y sobre todo una nueva aproximación al tema de la formación continua para que nuestros maestros puedan aprovechar mucho mejor este gran esfuerzo que se está haciendo. Efectivamente, usted mencionaba los temas del recorte presupuestal. Ojalá que tuviéramos mejores condiciones de la economía internacional y en temas de precios de los hidrocarburos, bueno, pero se tiene que hacer este esfuerzo de hacer más con menos recursos. Hay todo un diseño en cuanto a los temas de los últimos 3,600 millones del recorte que tienen que ver, efectivamente, como usted lo mencionaba, del Programa Nacional de Becas, de los programas de expansión de la educación media superior y superior. Eso tiene que ver con programas para aumentar la cobertura, actividades también de apoyo administrativo, algunos otros temas en los programas para el desarrollo de la infraestructura. Aquí lo que quiero comentarle es que hacia adentro de la Secretaría estamos haciendo un esfuerzo y un ejercicio muy responsable de ver dónde vamos a estar asignando estos recortes presupuestales, de tal manera de que afectemos lo menos posible a los programas prioritarios. Y en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando así y lo estaremos informando. En el caso de cuando usted mencionaba, diputada, el tema de las escuelas al 100 para el 2017, efectivamente es un programa que lo lleva el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que definieron las escuelas junto con las autoridades educativas de las entidades en cuanto al listado de escuelas que se estarán aplicando los recursos durante este
primer año de los 3 del programa de certificados de infraestructura educativa nacional. A través del INIFED están llevando a cabo pues una revisión para que en los años 2017 y 2018 pues podamos hacer una revisión para realmente llegar con los recursos a las escuelas que más lo necesitan. De eso se trata el programa de Escuelas al 100, de que la rehabilitación en la infraestructura de las escuelas llegue a aquellas escuelas que más lo necesitan, como lo hicimos el día de ayer en Oaxaca y como hemos estado haciéndolo en los diferentes estados. Ya se definieron los listados de las escuelas, habrá que trabajar con cada una de las autoridades educativas de las entidades para poder hacer la evaluación y la redefinición en el caso de los siguientes años. En lo que tanto mencionaba el senador Daniel Amador, que ya no está aquí en la reunión, y la diputada Adriana Ortiz Lanz, que le agradezco mucho su intervención, efectivamente, pues vamos avanzando, sobre todo hay todo un esfuerzo de enfocarnos bien en cuanto al trabajo y los objetivos y las prioridades, de alinear esfuerzos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, y de trabajar con una gran disciplina para poder dar resultados. Efectivamente, hay una participación de todos los actores del sistema educativo nacional en esta tarea. Efectivamente, como usted dice, los cambios requieren una generación, los cambios en materia educativa. Yo quisiera mencionarles que en las reuniones que he tenido la oportunidad de estar en algunos organismos internacionales, una reunión que me tocó hacer una presentación sobre la reforma educativa en la OCDE, cuando terminé de hacer la presentación en cuanto a las diferentes vertientes de la reforma educativa que se estaba planteando en México, realmente se levantó uno de los participantes de alguno de los otros países europeos, dijo: no puedo creer la dimensión que tiene esa reforma. Sí, veo que para ustedes ahora el reto es la implementación de esa reforma, y justamente por eso el secretario ha definido estas 7 áreas de implementación de la reforma educativa, porque efectivamente es una gran dimensión la complejidad de esta reforma educativa, que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo muy ordenado de implementación a través de cada una de estas 7 prioridades. También lo platicaba con representantes del Banco Mundial en materia de educación. Ustedes me decían: oye, no encontramos en otro país de América Latina un esfuerzo como el que se está haciendo en México con esta reforma educativa. Así es de que lo que requiere entonces es un tema de constancia, de persistencia, de que sigamos aplicando con toda disciplina en esta ruta de las prioridades. Por eso hemos querido ser muy ordenados. Además, con la gran conciencia y el objetivo de que la reforma educativa tiene que llegar al salón de clases. Fue lo que mencionó el secretario Nuño cuando presentó la estrategia de poner la escuela en el centro, es decir, la reforma educativa debe reflejarse en el aula, llegar al salón de clases, y hacia allá vamos con todo el conjunto de prioridades. Además, pues la batalla se da escuela por escuela, y por eso es importante, sí, visitar cada una de las escuelas. A lo mejor no vamos a poder visitar todas las escuelas del país en los próximos 3 años, pero lo que es importante, sin duda, lo que es importante es escuchar a los alumnos, escuchar a los maestros, escuchar a los padres de familia, conocer de viva voz lo que está ocurriendo en cada una de las entidades, no enterarnos por los reportes de nuestros colaboradores o de los delegados o de las autoridades educativas de los estados, sino ir ahí, platicar con ellos y pulsar muy claramente lo que está ocurriendo en cada uno de estos lugares. Por el otro lado, aquí, por eso quise hacer la senador Romero Hicks, la presentación en una de las láminas, que era importante, el gran reto que tenemos cuando hablábamos de las escuelas públicas de nivel básico por tipo de organización. Entonces, sí hablamos de una matrícula de casi 24 millones de 23 millones y medio de estudiantes, pero ahí el 85% de la matrícula está en escuelas de organización completa, el 85%. Por eso nos hemos enfocado en esta primera etapa del programa de la escuela en el centro, en las de organización completa, en ese sentido que estamos llegando. Pero eso no significa que no estemos poniendo atención a las escuelas multigrado, unitarias y bidocentes, que ahí se encuentra justamente cuando ya cambiamos de matrícula al número de escuelas, pues vemos que entre las multigrado, unitarias y bidocentes hay 107,000 servicios educativos, es decir, son el 54% de
de los establecimientos, de las escuelas en el país. Bueno, para eso estamos desarrollando todo un esquema en el cual podemos ir con esto, acompañamiento a las escuelas multigrado, unitarias y bidocentes, de tal manera de que podamos llevar ahí también no solamente los temas de cobertura, sino de calidad y de equidad, y en eso vamos a seguir trabajando. Eso es muy importante cuando usted hablaba de las escuelas más pobres, además de que hemos mencionado, y lo mencionamos con algunos de ustedes, de que en nuestras reuniones con los gobernadores y con los secretarios de educación de los estados, vimos que es importante retomar ese esfuerzo de focalización. Es decir, ya existen en el país, en muchas de las entidades, cuando vemos la ubicación de una escuela de organización completa, que en un radio de 2 kilómetros se encuentra un gran número de escuelas bidocentes, unitarias, multigrado, centros CONAFE, y entonces nuestro esfuerzo tiene que ser el llevar a los niños de esas escuelas a las escuelas de organización completa para que reciban una educación de mayor calidad. Eso es un tema fundamental. Yo creo que vamos a ir avanzando, ya tenemos un programa piloto en el estado de San Luis Potosí, lo iniciamos ahí en una de nuestras reuniones regionales, lo establecimos para poder ir avanzando en el programa de focalización de escuelas, y a lo mejor es más importante invertir en el transporte de los niños que en estar construyendo, creando o manteniendo algunas escuelas que son muy pequeñitas, como usted decía, en donde atienden 5 o 10 niños y donde son escuelas en las que estos niños podrían recibir una educación de mayor calidad en una escuela de organización completa en un lugar muy cercano. Entonces ese trabajo lo vamos a estar haciendo. Eso tiene que ver con los programas de inclusión. El impacto de los recortes al gasto, senador, pues lo estamos justamente analizando, viendo en la Secretaría. Tenemos que hacer las cosas con mayor eficiencia, tenemos que ajustarnos y realmente asignar los recortes en los programas en que menos impacto tengan realmente en los temas de calidad de la educación. En el caso de Planea, lo ha explicado el subsecretario de Planeación de la Secretaría, que se definió que se llevaría a cabo cada 2 años el caso de el examen censal en escuelas y muestral en alumnos con la aplicación por parte de los aplicadores externos, con todo el esquema que ha definido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y aquí hay que mencionar que en el caso de estas pruebas estandarizadas internacionales, pues la prueba PISA no se lleva a cabo cada año, se lleva a cabo cada 3 años, hay otros exámenes que se llevan a cabo cada 4 años. Lo importante sí es que estamos llevando a cabo un esfuerzo cada año, o sea, cuando no se lleve a cabo la prueba Planea censal, se lleva a cabo una prueba interna en la cual se está aplicando por parte de los docentes en cada una de las escuelas para que la información sea útil para la toma de decisiones en materia de el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. La función de los padres de familia en el programa de Escuelas al 100 es fundamental. Aquí hemos trabajado de una manera muy cercana con el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y con los consejos escolares de participación social, porque como lo mencionaba en la presentación, los padres de familia es importante que se involucren en varios temas. Uno, sí en la ruta de mejora de cada una de las escuelas junto con los maestros y con los directores, pero también de manera muy importante en que nos ayuden a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos y sobre todo en la ejecución de las obras del programa de Escuelas al 100 en cada una de las escuelas. Son los mejores quienes están cerca de la escuela, quienes van a saber cómo se van a estar aplicando los recursos y si realmente estamos, y serán ellos quienes firmen a final de cuentas las actas de que se llevaron a cabo las obras que se comprometieron en cada una de las escuelas. Y así lo hemos estado viendo y ha sido muy bien recibido por los padres de familia y vamos a seguir trabajando con ellos. El programa de las tabletas o de las laptops está justamente llevándose a cabo una redefinición dentro de la Secretaría. El secretario de Educación ha ordenado al equipo que podamos revisar en vistas de que una reducción importante de recursos, que no podríamos estar adquiriendo el mismo número de tabletas para igual que se pudieron adquirir en los últimos años o el año pasado para poder dotar a los niños de 5º año de 15 estados de la República con sus tabletas. Bueno, tenemos una reducción muy significativa en los recursos. Entonces tenemos que hacer un estudio muy claro de cómo vamos a invertir mejor estos recursos, cómo vamos a llegar en la formación para
para el programa de inclusión y alfabetización digital de una manera mucho más eficaz, y también que se capacite a los maestros y que se puedan tener las aulas de medios en las escuelas, el equipamiento y la conectividad necesaria para que se puedan aprovechar mejor. A lo mejor no va a ser un tema en el que todos los niños van a tener una tableta, pero sí lo que es importante es que en las aulas de medios de las escuelas se cuente con la conectividad por un lado, con el equipamiento, y que los niños sí realmente puedan tener la capacitación en materia de inclusión y alfabetización digital. Es importante en el caso de Coneval, nos comentaba, senador, pues Coneval participa con nosotros en el diseño y seguimiento de los indicadores de los programas, tanto del programa de escuelas de tiempo completo, de la reforma educativa, de convivencia, en el programa nacional de convivencia escolar, y todos los programas que tienen reglas de operación. Entonces vamos a estar trabajando con Coneval, en este caso, para las evaluaciones que lleven a cabo y la información que nos requiera. Sin duda, es importante que vayamos avanzando en la distribución de materiales y en la capacitación en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, de tal manera de que el cumplimiento pues, de la ley pues sea pleno en cuanto a la protección de los derechos de niñas y niños en los ámbitos escolares. En el caso de la educación normal, también muy pronto, el secretario lo ha mencionado, la Subsecretaría de Educación Superior está trabajando en todo un programa integral del fortalecimiento de la educación normal. Entonces nosotros nos vamos a coordinar, tanto al subsecretario de Educación Media Superior como a un servidor nos toca hacer la presentación de los programas de formación continua de maestros. El tema de la formación inicial toca a Educación Superior, y vamos a estar coordinados en toda la oferta para mejorar, sin duda, la calidad de la formación inicial, es decir, de la formación normal, y al mismo tiempo el fortalecimiento a través de los cursos en materia de capacitación de formación continua. Coincido con usted en que no hemos acabado, con esta reforma educativa no acabamos la tarea. La tarea continúa, tenemos que seguir trabajando en los diferentes ámbitos, pero sí es muy importante que nosotros nos enfoquemos a ser muy eficaces en la ejecución, en la implementación, en la instrumentación de lo que nos hemos propuesto para que se cumpla con las disposiciones de la reforma educativa aprobada hasta ahora. En la medida en que vayamos avanzando, y yo doy la bienvenida a este tipo de diálogos porque esto nos permite conocer de manera pues mucho más directa los diferentes temas y preocupaciones que se tiene tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y sobre todo con el compromiso de que tanto un servidor como todo mi equipo de la Subsecretaría de Educación Básica estamos a la orden, con toda la disposición de seguir trabajando muy cerca de ustedes, y que podamos seguir teniendo estas sesiones de diálogo que son muy provechosas, muy productivas para todos. Y muchas gracias, senador. Gracias, maestro Treviño. Con esto terminamos la sesión.